Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tu sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Kaixo entzule guztioi, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Solidarizando, que es gerundio. Hoy nos hemos acercado hasta el Colegio de Escolapios para conocer la Fundación Ítaca Escolapios. Ellos desde aquí apuestan por la educación de las personas más desfavorecidas como la mejor manera de transformar el mundo y preparar un mañana mejor, haciendo que las nuevas generaciones aporten con responsabilidad lo mejor de sí mismas. Para acompañar esta labor lo hacen desde la alfabetización y el apoyo, desde centros socioeducativos, escuelas de educadores y educadoras, hogares, un sinfín de actividades, vaya. Para explicarnos toda esta labor contamos con Joseba Alzola, coordinador de la sede aquí en Bilbao, y Pedro Marañón, técnico de la red, encargado pues, de aunar el trabajo que se hace desde todos los países, además del trabajo que hacen aquí en Vizcaya. Pero voy a darles espacio, voy a darles voz y que ellos nos lo van a explicar mucho mejor. Hola, ¿no? buenos días, ricasco lo primero por este espacio, por sacar un rato dentro del trabajo para compartir con nosotras. Qué ricasco, Egunon. Nos viene muy bien además, porque esto de forzarte a explicar lo que eres a veces te ayuda a estructurarte también un poco lo que haces, ¿no? Que a veces estás muy centrado en el día a día, en el trabajo y entras en piloto automático y se te olvida. Sí. No sé, igual puede ser interesante, una de las particularidades para entender bien lo que somos es saber de dónde venimos, ¿no? Como, el origen. Eso es, el origen un poco, que somos una fundación particular. Bueno, todas son particulares o todas decimos que somos diferentes, ¿no? Porque, bueno, igual explicar nuestra historia y puede ser interesante además porque sí es cierto que, aunque somos una fundación que en estos momentos está presente en 20 países, con un montón de gente trabajando y un montón de proyectos, nacemos originalmente aquí en Bilbao, que aunque nos gusta decir que esta no es la sede central, sino que somos una red, es verdad que el origen y la idea de la organización como tal está aquí, ¿no? en Bilbao. Sí, nacida ya hace unos añitos a la par, ¿no? La fundación, su patronato está configurado, por un lado, la Orden de los Escolapios y por otro lado, las fraternidades, ¿no? Esa vinculación de alumnos y exalumnos que fueron saliendo del cole y que a través de la dinámica de pastoral escolar, de acercarse ¿no? a las dificultades que encontramos en la sociedad, de acercarnos a la transformación social, a la gente con dificultades, pues bueno, quería una vinculación más allá de acabar la etapa de escolar, ¿no? Y a raíz de ahí pues se fueron configurando diferentes proyectos, ya sea primero en una primera parte basados en el tiempo libre, en un grupo Scout de tiempo libre, pues ha ido creciendo, ¿no? Toda esta labor, pasando de lo educativo en el ámbito de tiempo libre pues a un amplio ahora últimamente como mucho más social, ¿no? A través de diferentes proyectos que arrancaron aquí en Bilbao, pero que la dinámica de la fundación es ir exportándolo allí donde hay una presencia escolapia, en España o en los países más fuera donde ahí está la orden presente. Ahí yo creo que es interesante saber, la orden de las escuelas pías nace en torno al año 1600, a finales del 1500, se abre la primera escuela gratuita de Europa en Roma, ¿no? Entonces, bueno, un santo, San José de Calasanz, que identifica esa necesidad, ¿no? Sí. Y lo que plantea es la transformación social a través de la educación, ¿no? Sería el construir un mundo mejor a través de la educación, sería un poco el lenguaje actualizado. ¿Qué es lo que ocurre? Que va abriendo escuelas por el mundo con esta misión, con esta idea. Gracias a Dios, a lo largo del tiempo, los estados van asumiendo la educación como un derecho, como una obligación, y se abren escuelas, las escuelas son gratuitas, ¿no? Y entonces, bueno, vamos girando un poco la mirada hacia ver qué otros elementos son necesarios. Pero lo interesante aquí es que esa idea de la transformación social a través de la educación, que la orden religiosa, los sacerdotes de la orden religiosa, tienen como misión, pues muchos de los exalumnos, que no queremos ser sacerdotes, que no somos religiosos,
aunque muchos compartimos pues, la fe católica, pero otros no, vemos que esa idea de la transformación social a través de la educación es algo que nos interesa. Eso sí, Dices, compartimos esta misión, ¿no? Y ahí es de donde sale la fundación como una organización mixta que dice, mira, aquí la orden religiosa está presente, pero también hay gente que no es de la orden religiosa, que es de otros espacios, de fraternidades o de otros espacios, y que comparten esa misión o queremos compartir esa misión. Entonces dices, bueno, juntos podemos caminar. Y uno de los grandes potenciales es que arrastras los años de historia, la estabilidad de la orden, pero el dinamismo también de quienes no somos estructura religiosa, que tenemos otra capacidad de movimiento, otra capacidad de actuación, de identificar necesidades un poco distintas, ¿no? Y ahí es donde este modelo que nace en Bilbao se identifica enseguida en otros muchos países, que la orden dice, pues yo tengo también aquí un montón de exalumnos que me están dando o me están demandando poder participar y hasta ahora no sabía cuál podía ser la estructura legal, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues a través de la fundación. Eso es lo que hace que hoy día estemos en unos 20 países que comparten esta idea de la educación como motor de transformación social, pero ya no limitado a una orden religiosa, sino algo mucho más amplio y trabajando en red con un montón de organizaciones. Cambia la mirada, ¿no? Esa idea de trabajar junto a quienes tienes al lado, compartiendo objetivos, pues te impulsa de otra manera, ¿no? Pero decía que surge en Bilbao y enseguida se multiplica, ¿no? Pero igual, bueno, podemos analizar pues los proyectos que estamos impulsando. Sí, ¿dónde estáis aquí presentes? Pues para que la gente que le pueda resonar, ¿no? Que al final la ciudad lo vemos como algo más cercano. Sí, ahí por seguir un poco con lo que comentaba Pedro, siempre el enfoque no solo como a lo propio, ¿no? A fomentar proyectos locales de Ítaca Escolapios o de la orden, sino también abiertos a que más gente cercana en el ámbito comunitario se pueda acercar a colaborar con nosotros y con nosotras, ¿no? Y de una dinámica, nuestros proyectos sociales han ido surgiendo un poco de esa dinámica de gente vinculada, ¿no? Por ejemplo, el programa que tenemos con mayor solera, que va a hacer 30 años, es el programa Beregain. Es un programa que es de apoyo a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Que lo tenemos combinado con la Diputación Foral de Vizcaya, pero que su origen fueron monitores y monitoras que en aquellas épocas, hace ya 30 años, el modelo, ¿no?, de asistencia a personas jóvenes menores de edad era en macrocentros. Entonces, un grupo de monitores hacía actividades de fines de semana porque había algunos menores que no podían regresar a sus casas, ¿no? De lunes a viernes estaban en el centro y otros sí que podían volver. Entonces, hacían actividades de tiempo libre. A raíz de este modelo, pues surgió, cuando cumplían la mayoría de edad, pues bueno, un piso, que fue los inicios, ¿no?, de chicas jóvenes que no tenían hijos a su cargo ni hijas, pero que luego fue girando en el 2001 a pisos ya de madres, ¿no? Ese fue el germen de este programa. Luego otro programa que ahora actualmente, que es el programa de APM, que es un acompañamiento a personas migrantes, en el que acompañamos, pues bueno, en todas las fases, de una orientación en una acogida, en una alfabetización, en unos hogares. Pues bueno, ese también es un proyecto que surgió en aquella época de 2006, con la primera oleada de personas migrantes que llegaban y demás, ¿no? Que el propio Ayuntamiento de Bilbao, a través de nuestra historia, ¿no?, de educativa, del carisma, ¿no?, de la educación, nos proponía a ver si podíamos atender un poco el tema de la alfabetización, ¿no?, porque las EPAs estaban saturadas. Un programa que empezó solo de lunes a jueves por la mañana con un grupillo, pues hoy mismo, actualmente, pues tenemos más de 12 grupos, atendemos a casi 300 personas dando clase de castellano y tenemos a otras 300 en lista de espera, ¿no? Y la suerte de tener un voluntariado muy fuerte, ¿no?, que estamos abiertos a toda aquella persona que se quiera acercar, alrededor de 90 personas que dan clases de castellano. Lo bueno que tenemos, que es que tenemos la facilidad del cole, ¿no?, que tenemos un colegio de escolapios, y nosotros le llamamos que al acabar las clases, a partir de las 5:30, tenemos otro cole, ¿no?, que es toda esta gente, ¿no?, estas personas migrantes que dan clase en nuestras aulas, ¿no? Entonces, esa sintonía entre el colegio y Ítaca Escolapios permite dar respuesta, ¿no? Además, también el verles por el cole les hace verles como lo que decimos, ¿no?, que es realmente integrar a estas personas como alguien más, que lo mismo que viene un profe, un maestro a la mañana, vienen ellos también por la tarde. Eso es una de las claves, ¿no? Nosotros siempre, la gente, cuando comentamos del programa o cuando vienen otros colegios, ¿no?, o de los mismos escolapios o de otras órdenes a conocer, ¿no?, el modelo y demás, pues siempre se sorprende, ¿no? Porque nosotros podíamos haber puesto perfectamente las horas y entradas para no coincidir, pero precisamente no lo hacemos. O sea, por ejemplo, a la mañana también damos clase, ¿no?, pero sí que facilitamos sobre todo a las mujeres
que puedan venir a partir de las 10, que puedan dejar a sus hijos y Qué demás. Y a la tarde empezamos a las 5:30, 6 menos cuarto, para que puedan también recoger a sus hijos, y además tenemos un servicio de guardería, ¿no? A la vez, para que puedan recibir clases, sobre todo mujeres y hombres, y que los niños y niñas, a través de un grupo de voluntariado, les atiendan. Nosotros decimos que en nuestro cole, a partir de las 5:30, ya tenemos, en nuestro colegio hay personas vulnerables, según marca educación, pero además yo creo que hemos calculado a un año más de 15 nacionalidades pasan por nuestro cole. Que además tenemos el plus, que estamos situados donde estamos, ¿no? En mitad de Abando, Está céntrico. entre Moyúa y el Guggenheim, ¿no? Entonces nos dice, oye, pues ¿por qué no? Digo, creemos que eso es importante, y lo que decía también antes, comentábamos, ¿no? De la educación, los valores. Pues sí, queremos que nuestro alumnado salga con unas capacidades educativas pues muy buenas, de conocimientos, pero también transversalmente, que esto igual luego Pedro puede comentar un poquito más, pero esta línea es clave, ¿no? Que nuestro alumnado salga con esa visión, Esta ¿no? sensibilización, ¿no? Que Claro. cuando vean una noticia, lean o conozcan Sí. estos bombardeos que no vienen, ¿no? Ujú. A través de medios de comunicación, ¿no? De la persona migrante, de las dificultades, del tal, Claro. pues que lo puedan leer con otra visión. Esa es una de las claves, ¿no? Y ahí es, yo diría, a mí me parece muy emocionante incluso, ¿no? No sé si ahora se estará oyendo, pero las oficinas de Ítaca Escolapios dan al patio. Sí. Se oye a los niños jugar en el patio, ¿no? Entonces, aquí se produce una situación muy curiosa. Y explico un poquito más largo. Sí. Cuando los escolapios llegan y instalan el colegio aquí hace más de 125 años, esto no era el centro de Bilbao. Claro. Se produce el crecimiento del centro de Bilbao y como este colegio había muchos. Y Ujú. muchos colegios deciden salir ante la posibilidad de mejorar sus instalaciones, deciden salir del centro de lo que se estaba convirtiendo en el centro de Bilbao, irse a las periferias, en espacios en los que pues tienen piscina, tienen grandes frontones, tienen muchas instalaciones, pueden crecer mucho su número de aulas, ¿no? Y utilizan el autobús, ¿no? Está bien, es una opción válida que les permite crecer, pero en la mayoría de los casos, no en todos, son colegios que cuando se va el alumnado, el colegio se cierra, ¿no? Y ya está. Esa vida como Eso de es. barrios urbanos se Eso, pierde. sin embargo, en este colegio el patio está abierto hasta las 10 de la noche todos los días. Hay gente que se encarga de abrirlo y hay veces que hay más gente en el patio que iba a decir en los bares de alrededor, porque esta es una zona con No, y muchos favorecéis bares. eso, es que según salgas no está el centro, tiendas y ya está, sino tengo Eso un es. espacio seguro en el que jugar con los niños y Eso las es. niñas Eso por las es. tardes. En esa situación, cuando el ayuntamiento nos propone echar una mano ante la saturación de las escuelas para adultos y trabajar con la alfabetización de las personas migrantes que están llegando como un primer paso para la integración, Sí. nos podemos llegar a plantear, nos planteamos, ¿y damos las clases en el colegio o buscamos otros locales? Y nos da la sensación de que dar las clases en el colegio, que no, es verdad que hoy día estamos en el centro de Bilbao y tenemos gente de mucho tipo, pero no hay que ser conscientes, no estamos en la periferia, estamos en el centro Sí. de Bilbao. Entonces nos parecía que era como muy significativo el generar una dinámica de intercambio en el que, mientras en el patio a las 5 de la tarde hay un montón de padres y madres recogiendo, dando meriendas, niños y niñas empezando a entrenar con sus deportes, hay un montón de personas que hasta ese momento son de perfiles que no solían entrar en este colegio Claro. y que pasan a entrar y atraviesan el patio, y además se les dice explícitamente no entres por aquella puerta, atraviesa el patio, que es más corto, pero es que hay gente, este es tu colegio, qué bueno. este es tu centro, ¿no? Que Y tengas atraviesan esa por el patio. sensación de pertenencia. Muchos padres inicialmente y madres inicialmente miran como diciendo, uy, este no es tu espacio, ¿no? Eso es algo que dura unos meses. luego Y enseguida la gente empieza a decir, no, pues es un proceso, ¿no? De trabajar, no, este es tan nuestro espacio como el de estas personas que vienen en otros momentos, ¿no? Y se produce un fenómeno muy interesante. Y es que en estos momentos muchos de los voluntarios que tenemos dando clases de castellano son padres y madres del colegio. Y se produce una dinámica de comunidad educativa diferente, ¿no? Y nos parece que es muy enriquecedora. Y eso es lo que buscamos. Cuando planteamos mucha gente trabajando junta por la educación como herramienta de transformación social, tiene que ver con esto. Y se van dando incluso muchos elementos que nos obligan a avanzar a nosotros también como organización. Cuando esto va avanzando, empezamos a plantear que tenemos que dejar de hablar hace ya un tiempo pues de personas beneficiarias de los proyectos, ¿no? Y de lo que hablamos son de personas participantes de nuestros proyectos. Y todos participamos, los voluntarios participan y quien recibe las clases de castellano participa también, ¿no? Y vemos que además es necesario hacerlo así porque los voluntarios nos trasladan cómo ellos transforman su mirada y cómo ellos también son beneficiarios de los proyectos. Sí, Entonces cuando es voluntario todo lo que recibes claro, cuando creías que ibas a dar. eso es, entonces dices, a esto hay que darle la vuelta. Claro.
Claro. Le damos la vuelta y además empezamos a plantearnos que algo que hasta ahora solo se impulsaba en cooperación, o bueno, sobre todo en cooperación, empezamos a plantear que nuestros proyectos aquí en Bilbao y en otras ciudades del estado tenemos que darle la vuelta también. Y es dejar de hablar de las necesidades de las personas para empezar a trabajar con un enfoque basado en proyectos y hablar de los derechos de las personas. Sí. Porque todos y todas tenemos derechos y aunque se vulneran a distintos niveles. Un ejemplo muy claro es el derecho a una vivienda digna, que en estos momentos para nosotros es un problema por las personas que trabajan, que están en nuestros proyectos, tienen dificultades para acceder, pero el problema lo tenemos todos. Entonces es algo que tenemos que trabajar todos, a distintos niveles, pero todos y todas. Entonces nos parece que este enfoque nos permite trabajar de otra manera. Ahí hay otro matiz que yo creo que también es interesante a lo largo de la historia, y es que, aunque el ayuntamiento inicialmente nos pide dar esas clases de castellano, esa mirada abierta a los derechos incumplidos o a las necesidades, ¿no?, existentes, nos hace poner en marcha, a raíz de esas clases de castellano, un montón de proyectos. Sí, que igual veis otras necesidades que también muy relacionadas. Muchos de los chicos y chicas que venían a clases de castellano, muchos, un número significativo, nos empezamos a dar cuenta, pues que mira, este está dejando el carro aquí en la esquina con chatarra. Y te acercas un poco, preguntas, te pones en contacto con los servicios sociales, lo haces de otra manera, un poco más profesional, y te das cuenta de que hay un número importante durmiendo en calle. Sí, que vienen de calle directamente a las clases. Claro, ¿no? Tenemos que hacer algo, y entonces estableces algo. Bueno, pues se pone en marcha un albergue inicialmente, luego posteriormente se evoluciona hacia pisos, hogares de acogida. O sea, muchas de las cosas que vamos haciendo en estos momentos tienen que ver con ese mirar la realidad y ver qué es lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Quedarte anclado ahí en el pasado. O sea, yo creo que a lo largo de la historia hemos ido como dando respuesta, ¿no?, a lo que nos venía y a lo que hemos ido conociendo. Y dar clases de castellano, luego salió la posibilidad de hacer orientación, porque claro, te venía alumnado con una carta de Lanbide que no la entendían. Yeah. Entonces pusimos en marcha orientación. Conseguimos ser centro colaborador con Lanbide. Hemos acreditado itinerarios formativos, aparte del castellano, hemos hecho un par de itinerarios formativos también acreditados con cualificación profesional de nivel 1 y de nivel 2. O sea, hemos ido como aprendiendo, pero siempre con la clave de no parar, intentar no depender las subvenciones y tal. O sea, lo que no podemos hacer es adquirir unos compromisos con personas y luego en un momento dado dejarlos, ¿no? Entonces, se corte eso y no... Claro, el apoyo de la fraternidad, el apoyo de gente que colabora económicamente, de los socios y socias, hace que podamos tener, ¿no?, esa fuerza. A raíz de ahí, pues bueno, han subido servicios, la alianza con el colegio, tenemos un vestuario que nos han donado para que gente que está en calle se pueda duchar, tenemos una lavadora y una secadora. Tenemos un pequeño ropero que con la gente de familias del cole, de la fraternidad y de fuera nos ha ido donando. Entonces hemos ido creando una estructura que permite acompañar a esas personas, ¿no? Cuando hablábamos de que ya no hablamos de usuarios, personas participantes, es que ellos mismos así lo dicen, ¿no? Ellos se sienten personas de Ítaca, ¿no? Entonces ese es el lenguaje que hemos cambiado y que queremos cambiar. Es muy importante el lenguaje. Sí, porque sobre todo... Se representadas en ese lenguaje. Claro, también. y además se sienten identificadas con la organización, ¿no? Y ellos se sienten que son de Ítaca, y es que efectivamente son de Ítaca. Muchas de las personas que ahora, por ejemplo, son compañeros nuestros de trabajo, que están liberadas porque han sido personas que han formado parte, ¿no? Han sido castellano, han estado en un hogar, se han formado y ahora están trabajando con nosotros, ¿no? De educadores, de cocineros en los albergues. Entonces, yo creo que ese es por el camino que tenemos que continuar, ¿no? Y no siempre cerrados a lo nuestro, a nuestro cole, sino abiertos al ámbito de fuera, que mucha gente queremos que nos conozca y que pueda colaborar en esta idea, ¿no? La verdad que todo lo que me estáis comentando suena como súper idílico, súper bien de todo lo que habéis conseguido, pero seguro que en todo este camino os habréis encontrado con bastantes dificultades, ¿no? Sí, sí. Sí, es complejo. O sea, el resultado creo que está genial y que tenéis mucho por lo que trabajar y vais trabajando, pero que seguro que en todo esto habrá habido más de una piedra en el camino. Sí, yo creo que tanto Joseba como yo lo vivimos, bueno, los dos somos exalumnos del colegio. Sí. Llevamos aquí, yo llevo 20 años trabajando, más los que había estado estudiando antes, Joseba lo parecido, o sea, que es... Entonces, es verdad que lo vivimos con pasión y nos creemos. Se nota todo y esto, ¿no? Eso es, y nos lo creemos, pero y te quedas con las partes bonitas, ¿no? Y cómo las cosas van avanzando, claro. Pero a lo largo de este año sí es verdad, de este año no, de esta historia sí es verdad que ha habido pues dificultades, a veces visiones que no se entienden o elementos que resultan complejos, ¿no? A mí me resultaría difícil pues citar a algunos, ahora no me resulta sencillo, ¿no? Quizás
uno de los más destacables pueda ser pues el tratar de mantener un equilibrio, digo, una dificultad nuestra, Sí. mantener un equilibrio, como decíamos, como decía antes Joseba, de optar a fondos públicos, de optar a subvenciones y sin embargo buscar ser coherentes y ser No exigentes perder la también esencia. con las Ya, instituciones, ¿no? ya. No perder la esencia, decir, bueno, esto es un derecho que hay que exigir, ¿no? Entonces eso a veces nos resulta complejo porque no es fácil, pero es es un reto, ¿no? Sí. O sea, yo también acompañamos a muchos jóvenes, tenemos muchos jóvenes que son monitores y monitoras, que están en procesos, ¿no?, de acompañamiento de pastoral, para tener confirmación. Una dificultad es cómo enganchar, ¿no?, esa visión que teníamos hace más de 20 años, ¿no?, Sí. de que los jóvenes de ahora mismo, ¿no?, con todos esos inputs que les llegan de... Por ejemplo, en las formaciones, las carreras, de no, tiene una experiencia fuera, experimenta, vete a trabajar por ahí, ¿no? Que intentando romper con nuestros jóvenes los vínculos que tienen en lo local, ¿no? ¿Y cómo les arraigo aquí? Claro, o sea, cuando al final es un proceso que les lleva a estar deslocalizados, a jóvenes nuestros, en los que, pues sí, pues trabajas en Dubái o trabajas en empresas o vas a fábricas tal, pero al final rompes con lo que la mayoría, hablando con jóvenes, pues les gusta vivir en Bilbao, tiene sus amigos, tiene su familia y todo por un empleo, ¿no? O sea, toda esta historia también pues es una dificultad, ¿no? Claro. Cómo lo ven los jóvenes todo el ámbito, ¿no? De vincularse, de la estabilidad, de la identificación con la entidad, ¿no? Pues sí, que además son edades en las que te lleva mucho la moda, la sociedad, sí, lo que haga la gente alrededor, ¿no? Entonces, sí, al final... aparte de lo que comentaba Pedro, ¿no? Es una dificultad que vemos, ¿no? Sí, y luego vivimos tiempos en los que, como decíais, cada vez parece que se prima más el tener experiencias, Sí. pero el consumir, ya no solo consumir objetos, sino consumir experiencias también. Sí. Pero esas experiencias nosotros nos parece muy importante que te configuren como persona, o sea, que luego te cambien la mirada, ¿no? Ya. Y vemos a nuestro alrededor que eso es complejo, porque la mayoría de los casos es, bueno, pues ya incluso el voluntariado internacional. Nosotros tenemos un programa de voluntariado internacional, este verano han estado 14 jóvenes en distintos países y nuestra mayor obsesión es que esos jóvenes cuando regresan la experiencia en otros países no sea un tic más, no sea una muesca en el cabecero de la cama de esto que me tocaba hacerlo, ya lo he hecho. Sino el pasaporte claro, y qué guay fue esto tiene que ayudarte a configurarte como persona adulta, cómo miras la realidad, a ser consciente de que no estás solo, a ganar en empatía, ¿no? Porque una de las cosas que vemos mucho es que muchos de nuestros prejuicios, ¿no?, que se nos van trasladando a nivel social, a nivel de los medios de comunicación, se rompen cuando le pones nombre y apellido a esas personas que hay detrás de esos prejuicios, ¿no? Entonces, ese programa de voluntariado internacional contribuye a eso. El programa de voluntariado, que decíamos antes que los voluntarios de nuestros programas de castellano, de nuestros proyectos, también salen beneficiados, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el ponerle un nombre y apellido a las personas, ¿no? Eso es lo que te permite decir, caminamos juntos, ¿no? Y esta persona que camina conmigo tiene una historia, y su historia es esta, ¿no? Estamos planteando, por ejemplo, como algo que nos gustaría hacer, pero que a veces es complejo también porque estamos intentando ver, pues bueno, quizás no sea una prioridad, una urgencia, ¿no? Pero que nos parece que sería hermoso, es buscar la manera de contar el camino paralelo de una persona, ¿no? Que llega de una manera a Ítaca, pues porque piensa que necesita o que tiene un derecho incumplido, que tiene una necesidad que necesita cubrir, como puede ser aprender castellano o lo que sea, y cómo pues el contacto con otras personas le transforma, ¿no? Y sin embargo, un camino paralelo de una persona voluntaria, de cómo ese contacto con otras personas también le transforma, ¿no? Y cómo caminan juntos, no sé, andamos ahí mirando a ver cómo contamos esa historia, no sabemos si un libro, no sabemos si un vídeo, no sabemos, algo haremos, llevamos un tiempo ahí con el pil dándole vueltas a decir, esto hay que contarlo, porque muchas de las tiene personas... que ser muy bonito de escuchar, quiero decir, ¿no? De ponerse en común y se nos están acercando voluntarios ahora, además, que es una parte que nosotros no hace demasiado tiempo no teníamos y que son personas jubiladas. Nosotros estábamos muy acostumbrados a trabajar con jóvenes. Claro. Y ahora se nos acercan personas que están jubiladas, pero que están en unas condiciones físicas y mentales muy buenas y que te dicen, yo quiero ser profesores jubilados de este colegio o de otros, que te dicen, yo quiero aportar. Tenemos el reto de buscar ese espacio porque creemos que además es súper enriquecedor. Y cuando te cuentan su historia, de ahí surge también este pil de decir, uy, esto hay que contarlo. Como esta persona que ha estado dando clases toda su vida te dice que de las cosas que más le ha transformado, le está transformando la mirada, son los 2 últimos años que lleva dando clases de castellano a personas migrantes, ¿no? Bueno,
No sabemos cuándo, pero por algún lado algo saldrá, seguro. Se vienen cositas, ¿no? Sí, Que se dice exacto. ahora. Ahora que hablamos todo de acercarse a los jóvenes, ¿no? Vamos a hablar en su lenguaje. Eso, se vienen cositas, sí. Bueno, no sabemos cómo lo pariremos, ya veremos a ver, pero sí. Sí, porque esa es una de las claves del voluntariado, ¿no? Que solemos comentar. La gente viene, bueno, a ver qué le ayudo, a ver qué le transformo, a ver cómo le enseño y luego cómo te lo devuelve, ¿no? Como ese choque de realidad, ¿no? Sí. De lo que comentábamos antes, ¿no? De las experiencias, de estar con una persona migrada, de una persona que está en calle. Todas esas dificultades pues te transforman. Además, Entonces, estas personas se convierten luego en agentes también transformadores, porque como lo han vivido, por eso estamos en el centro para bien y para mal. Claro, tú sales de aquí, de tus clases de castellano, pero luego sales como fuera de tu burbuja, entre comillas, al mundo. Te encuentras aquí en la Gran Vía, consumismo, tal, y puedes también combatir con esos rumores o con esas cosas que pueden haber alrededor. y luego, como llevamos tiempo, también muchos voluntarios, por ejemplo, que tenemos un albergue nocturno, ¿no? Que sacamos de la calle pues más o menos a 10 personas todas las noches de dormir en la calle. También los voluntarios son ya jóvenes que han estado en esa referencia, ¿no? Tenemos algún educador en nuestros hogares que también han sido personas. Entonces, esas referencias, ¿no? de acompañamiento, de referencias, de como de hermano mayor, hace que las personas, ¿no? tengan una visión. Oye, pues bueno, si aprovecho como el tren, por así decirlo. Si mira esta persona que podría ser Sí, yo o sea, y eso no ha puede ser, llegado. ¿no? Entonces, bueno, son historias personales muy, muy interesantes. Otro de los temas que también vamos viendo y que tendremos que ver cómo lo articulamos poco a poco, porque nos está pareciendo muy enriquecedor, es el diálogo interreligioso. Es evidente que nosotros somos una organización que surge a partir de la orden religiosa y de las fraternidades que decíamos, que es gente laica, no religiosa, que busca colaborar. A esto se le suma que si estamos diciendo que las personas que participan en nuestros proyectos, en muchos de los casos, o no comparten la fe o directamente practican otras creencias, ¿no? Entonces, ese diálogo interreligioso también es muy interesante, porque vivimos unos tiempos en los que parece que no es sencillo. Y que solo vemos, ¿no? Incluso las redes sociales y otros espacios, parece que solo nos refuerzan nuestra propia forma de ser, ¿no? Y que todas las noticias que consumimos casi son en nuestros medios de comunicación afines, en nuestros espacios afines. No abres la mirada. Entonces, esto se está abriendo, ¿no? Y nos parece que es muy interesante, porque por ahora vamos haciendo cositas porque van surgiendo, ¿no? Y dices, pues mira, tendremos que hacer alguna celebración interreligiosa, vamos haciendo. Eso es, vamos haciendo, ¿no? Bueno, y vamos caminando. Esas cosas son identitarias para las personas que se acercan, entonces sentir que eso se respeta, incluso que se valora, que se acepta, pues también puede... Por ejemplo, aquí históricamente se hacía como el Día de la Familia, el último trimestre, antes de acabar el cole, ¿no? Desde hace unos años hacemos el Intercultural Día, que es una fiesta intercultural pues con todos los ámbitos de la presencia escolapia que llamamos en Bilbao. Por un lado el colegio, por otro lado la agrupación deportiva, por otro lado Itaca Escolapios, y ahí hacemos actividades vinculadas en el cole, ¿no? De pasar un día en familia, hacemos una paella y tal, y hay un acto interreligioso, ¿no? Que incluso invitamos a la diócesis, a Yocurí, o sea, a ese... Sí. Porque nos parece importante, ¿no? Y además las personas que también son de Itaca, como decimos, también se sienten agradecidas, ¿no? Porque al final, quieras o no, es el mismo Dios, de otra manera, pero es el mismo Dios, ¿no? Sí, ahí me estoy pensando, ahora que estamos hablando muy focalizados en el cole y en cómo el espacio físico funciona como tractor de muchas cosas, pero luego es verdad que también intentamos trabajar en otros espacios en red y la propia fundación también va impulsando proyectos de personas cercanas o de personas de las propias fraternidades que están presentes en el propio Bilbao, pero igual en realidades distintas, ¿no? Pues por ejemplo estamos impulsando un espacio de un grupo de tiempo libre y refuerzo escolar desde hace muchos años en San Francisco, donde hay un montón de gente de las fraternidades y de la propia fundación pues que vive en el barrio y que nos plantea, ¿no? La responsabilidad que tenemos también de trabajar en espacios como este, ¿no? Nos parece que es un proyecto muy interesante en el que se intenta que el voluntariado que impulsa este grupo de tiempo libre, se llama Ingura, pues sea del propio barrio. Hay personas, a veces es complejo, y hay muchas personas, pues, o muchos jóvenes de aquí de entornos cercanos, exalumnos nuestros del Cole de Bilbao, porque todos estos procesos, cuando a tu alumnado se lo vas contando, le vas trabajando, pues le vas generando también esa sensación de abrirle el espacio de oportunidad, ¿no? De decir, mira, yo puedo ser voluntario aquí, puedo ser llamado, puedo sentirme llamado a hacer cosas en muchos sitios y en muchos espacios muy distintos, ¿no? Lo que quiero trasladar con esto es que en Bilbao, a partir del colegio,
identificamos distintos espacios en los que se puede trabajar y lo vamos haciendo. Y lo mismo se hace a nivel de red en el resto de ciudades del Estado y en esos otros 20 países que os decíamos, ¿no? Y claro, esa mirada local a la realidad hace que en cada lugar se impulsen proyectos muy distintos. Dependiendo de la realidad, ¿no? De cada lugar. Eso es. En Bolivia, por ejemplo, el centro de los proyectos está mucho más relacionado en espacios rurales de los Andes en Cochabamba, ¿no? Donde se ha impulsado junto con la Orden, o sea, la Fundación ha impulsado, pues junto a escuelas que hay en determinados, en Anzaldo y en Cocapata, por ejemplo, en determinados pueblos, en determinados municipios con un carácter rural y muy disperso, junto a las escuelas hemos impulsado internados rurales que atienden entre semana a menores que tendrían que estar caminando 5 horas a veces o 6 para ir a la escuela, ¿no? Claro. Pues porque se ha mirado el análisis de contexto y la vulneración de derechos hace que seas consciente de localmente qué es lo que está ocurriendo, claro, ¿no? Después, con el tiempo, se ha identificado que estos chicos y chicas que van al internado tienen dificultades para avanzar más allá de secundaria, ¿no? Tenemos una escuela en Cochabamba y teníamos espacio para apoyar a los chicos y chicas en Cochabamba. También hay un espacio donde pueden colaborar, pero veíamos que su acceso, por ejemplo, a la universidad era muy complejo, ¿no? Aunque recibían becas, los propios padres de familia nos decían, pues con esto no es suficiente. Van a la ciudad, nos trasladaban al propio equipo local de Cochabamba, le decían, nuestros hijos van a la ciudad y se malean, les decían, ¿no? Pierden las raíces, pierden su referencia, ¿no? Decían, necesitamos algo. Bueno, pues conjuntamente con los municipios de origen se ponen en marcha residencias universitarias que les apoyan y que lo que hacen es recibir a los jóvenes que vienen del campo, pues para apoyarles, porque si bien la matriculación en la universidad podía ser relativamente fácil, tampoco era sencilla, pero bueno, es verdad que el gobierno boliviano establecía un acceso para los jóvenes rurales que les facilitaba las cosas. Lo difícil no era entrar, era mantenerse, ¿no? Pues porque ¿de qué sirve si luego no tienes un espacio donde trabajar, no tienes un sitio donde estudiar o no era fácil, ¿no? Esa idea, ahí detrás está esa idea una vez más de impulsar proyectos mirando muy bien la realidad local, ¿no? La escuela, por ejemplo, que hay en Cochabamba es de doble turno. En el mismo edificio funciona una escuela por la mañana y otra escuela por la tarde, con otro nombre, ¿no? Pero eso hace que los menores que van por la mañana a clase, por la tarde tienen un espacio, ¿no?, vacío mientras sus padres y madres trabajan, ¿no? Y bueno, el tema de las extraescolares no es sencillo en ningún lugar del mundo y allí menos. Y viceversa, ocurre lo mismo, ¿no? Por los chicos y chicas que van por la tarde al colegio, bueno, ¿qué hacen por la mañana, no? Pues entonces, a nivel local, el equipo local de Itaca Escolapios plantea la necesidad de impulsar un centro socioeducativo paralelo a la escuela y que atienda a los menores durante esas horas, ¿no? Y bueno, pues se hace refuerzo escolar, se hace educación en el tiempo libre, se hacen talleres, respondiendo un poco a la demanda de la comunidad, ¿no?, que les plantea los propios padres de familia también, ¿no? Igual también, pues por contar esto como un ejemplo de esa manera de mirar la realidad y decir, bueno, pues nos organizamos localmente y localmente planteamos cómo vamos creciendo. Si a alguien le resuena todo esto que hemos hablado, se puede acercar aquí directamente. Imagino que tenéis una página web. Sí, página web, nuestras redes sociales, estamos presentes en todas las redes, solemos además publicar bastante todas las actividades, dar a conocer todo lo que hacemos y estamos abiertos e invitamos a toda persona que se quiera acercar a conocernos y si quiere incluso a colaborar. Sí. Y venir físicamente yo creo que también es interesante y es fácil porque bueno, lo que podemos tener en las redes pues es una imagen, ¿no? Pero la realidad a veces es distinta y más completa siempre, ¿no? Entonces, bueno. Pues como decíamos siempre, para cerrar, solemos hacer este apartado que llamamos así un poco utópicamente como Soñando Solidaridad, y sería preguntaros en qué o cómo mejoraría el mundo por la sociedad por el trabajo que hacéis desde aquí, desde Itaca Escolapios. Pues si no lo tuviéramos más o menos claro, yo creo que ninguno de los dos estaríamos aquí. Yo creo que algo que hablamos mucho y que está siempre, ¿no?, en todo lo que hacemos es tener muy claro que la educación para nosotros, el derecho a la educación, a una educación de calidad,
es un derecho muy especial. A veces nosotros solemos hablar de un derecho puerta, porque abre el camino a otros derechos, ¿no? ¿Cómo vas a acceder a tu derecho a un trabajo digno sin una formación? Evidentemente habrá que trabajarlo, pero bueno, nos parece que esto, ¿no? O a la participación comunitaria, ¿no? O a muchos otros elementos a los que el derecho a la educación, que a veces nos da la sensación de que ya se cumple y no es tan sencillo. No, y las habilidades que se adquieren mientras tanto. Eso es, ¿no? Es quizás el elemento central, ¿no? O que tiñe todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Y luego además nos gusta trasladar esa idea de que no es cualquier educación, ¿no? Sino que es una educación por la participación, es una educación por la empatía también, por saber colocarte en el lugar del otro, es una educación por construir un mundo mejor juntos, ¿no? O sea, tenemos muy claro que el modelo educativo, no solo nosotros en la fundación, sino en el propio colegio, que si no me equivoco, pues ha sido premiado varias veces pues por tener esa educación en valores y esa educación para la transformación social en el centro de su ideario, ¿no? Nos parece que es fundamental esa idea de construir una educación mejor, porque una educación mejor no quiere decir un mundo mejor, precisamente porque siento que cuando colaboro con otros, que cuando trabajo con otros, que cuando construyo un mundo mejor es cuando me estoy yo construyendo como persona, ¿no? ¿Y qué le pediríais ya como Pedro, como Joseba, tanto a la sociedad como a las instituciones para que os puedan acompañar en este camino? Pues a ver, es complicadita. O sea, Aquí se puede pedir lo que queráis. Sí, no. Un café. O sea, yo creo que a las personas que adquieren esta mirada, ¿no? O sea, que no se cierren a todo lo que nos llega, ¿no? Del consumismo, del mirarme a mí mismo, de tener solucionada mi vida, de tener, ¿no? Sino que abran un poco esa mente y que en la medida que su mente está abierta hacia los demás, hacia afuera, uno se enriquece personalmente, ¿no? El compartir un tiempo, el hacer un trabajo comunitario, lo que se adquiere, ¿no? En esto te permite ¿no? que seas como una persona como más feliz, ¿no? Yo es lo que siento y lo que veo que tiene la gente que está con nosotros, ¿no? Y en las instituciones, pues bueno, que efectivamente sigan, o sea, cumplan lo que está marcado, ¿no? Decretos, leyes y demás, ¿no? Que sean conscientes de la importancia que tiene el apoyo, ¿no? Que las instituciones están para apoyar a la ciudadanía, ¿no? A la que cumplan, que apoyen, que sean fieles a lo que se han comprometido. Yo creo que es difícil, ¿no? Porque ya sabemos cómo va el tema de la política. Pero yo creo que las instituciones, las administraciones públicas, en el momento que se dan cuenta de que los proyectos a los que apoyan tienen un reconocimiento civil, comunitario, se dan cuenta de que efectivamente esto funciona, ¿no? Que tengan en cuenta sobre todo a las entidades sociales, a las agrupaciones, a las asociaciones que trabajan no por un bien propio, o sea, porque no somos una empresa ni una prestada de servicios, eso siempre lo decimos, ¿no? Sino que acompañamos a personas y que eso genera movimientos vitales o comunitarios muy positivos, ¿no? Y que eso no puede estar supeditado a una votación, a una firma, sino que tiene que ser como una cosa clave, ¿no? Transversal. Sí. A mí me parece que es interesante, en la línea de lo que dice Joseba, pedir tanto a las instituciones como a las instituciones públicas, como a las organizaciones sociales como las nuestras, incluso a las personas, un cambio de mirada. Lo que decíamos, nosotros vamos descubriendo ahora que ese cambio de mirada hacia el enfoque basado en derechos, en los proyectos que vamos desarrollando aquí, nos permite impulsar las cosas de otra manera, ¿no? Le pediría a las instituciones públicas que sean conscientes de que su rol es el del titular de obligación, ¿no? Y que por lo tanto tienen la obligación de cuidar el cumplimiento de los derechos, pero les pediría también que sean muy conscientes de que eso no les convierte en un agente, en el único agente social que trabaja por los derechos, ¿no? Que sean conscientes de que hay un montón de organizaciones que son titulares de responsabilidad y que el derecho a la participación social nos permite también, ¿no? Nos debería permitir colaborar juntos y mirar cómo trabajamos, ¿no? Y que sea consciente de que eso implica procesos de concertación, procesos de diálogo sincero, auténtico y respetando los distintos ritmos que tienen las organizaciones y las instituciones públicas. Creo que en las instituciones públicas, en muchas de ellas, hay personas con muy buenas ideas y mucha voluntad, pero luego con muchas dificultades para llevar adelante a cabo cosas a veces, precisamente porque no se tiene esta mirada a veces, ¿no? Y luego también pediría a la sociedad en general cambiar la mirada también para asumir esa idea de centrarse en los derechos vulnerados y en el desarrollo del marco de derechos, ¿no?
siendo conscientes también de que todos somos en el fondo titular de responsabilidad de los derechos de los demás, ¿no? O sea, yo tengo derechos, pero tengo la necesidad de que para que mis derechos se desarrollen también los tuyos tienen que estar desarrollados. Eso nos compromete, nos obliga a tener una responsabilidad y unos deberes, ¿no? O sea, esto no va de yo exijo para mí, sino yo exijo para nosotros, ¿no? Y cuando yo exijo para nosotros, exijo para ti y trabajo también, ¿no? Para que esto, eso es. A esto vamos llegando también, por lo que decíamos antes, de esa idea de la participación, de que todos participamos en el espacio, ¿no? Porque te permite mirar la realidad de otra manera. Vamos, irían por ahí las cosas, yo creo. Pues de nuevo muchísimas gracias por este espacio y sobre todo pues por la gran labor que hacéis, y fuerza y ánimo para seguir adelante. Muchas gracias. Qué ricasco. Un placer. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.